Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy vuestra amiga, estoy que no quepo en mí de la emoción de teneros aquí hoy. Espero de corazón que estén teniendo un día espectacular, lleno de alegría y buenas vibras. Y prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que está que arde, que hierve en el mismísimo corazón de la farándula turca. Hoy, amigos míos, vamos a desentrañar un misterio, a destapar una bomba o una auténtica explosión. Prepárense porque vamos a analizar a fondo la frase que lo está moviendo todo. Özgeözder explota con Hande y Kerem, estás jugando a los tres monos impactante. Lo sé, lo sé. El título es intrigante. Y esa es precisamente mi intención, mantenerlos pegados a la pantalla, porque la historia que les voy a contar es de esas que dan para hablar, que te hacen cuestionar, que te dejan pensando durante horas. Prepárense para un viaje lleno de drama, de secretos guardados bajo llave, de rumores que circulan a la velocidad de la luz, y por supuesto, de mucha información jugosa. Antes de que nos adentremos en este laberinto de misterio, quiero pedirles un pequeño favor, pero importantísimo: suscríbanse al canal. Ya saben, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí, en este rinconcito, van a encontrar todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas turcas favoritas, las últimas noticias, los escándalos más jugosos y los chismes más picantes. Así que, sin dudarlo, suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Y ahora sí. Comencemos con el chisme. Para comprender a la perfección el contexto de esta supuesta explosión de Özgeözder, tenemos que ir paso a paso, desmenuzando cada detalle. ¿Quién es Özgeözder? Para aquellos que aún no la conocen, Özge es una actriz turca sumamente talentosa, reconocida por sus papeles en series de renombre como Mucize Doktor, que te roba el corazón, o Ufak Tefek Cinayetler, llena de intrigas y suspenso. Una mujer con una trayectoria envidiable, respetada por sus colegas y admirada por el público. Generalmente es una persona bastante reservada, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Pero amigos, el tema central que nos ocupa hoy involucra a dos figuras que con toda seguridad les suenan mucho más a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los protagonistas de Love is in the Air. La pareja que con su química explosiva en pantalla, conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo, y que para deleite de sus fans, hizo realidad su amor fuera del set. Un romance de cuento de hadas, que como todos los cuentos a veces tiene sus matices. Ahora bien, ¿por qué Özgeözder estaría explotando con Hande y Kerem? La clave y la pista que nos guía en este laberinto está en la expresión, estás jugando a los tres monos. Esta frase, cargada de simbolismo, hace referencia a la antigua máxima japonesa que representa, no ver el mal, no oír el mal, no hablar el mal. Un concepto profundo que nos invita a reflexionar sobre la ética, la moral y la responsabilidad. En el contexto del mundo del espectáculo, y especialmente en el contexto de este escándalo, la interpretación más común es que alguien está fingiendo no ver, no escuchar o no hablar sobre algo que está sucediendo, un encubrimiento, una omisión, un silencio estratégico. En la industria del entretenimiento, esta práctica se traduce muchas veces en encubrimientos, silencios estratégicos, secretos celosamente guardados y, por supuesto, en la manipulación de la información. La pregunta del millón, el enigma que debemos resolver, es, ¿qué es lo que Özge estaría acusando a Hande y Kerem de estar encubriendo? ¿Qué secretos se esconden detrás de esa frase? Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, donde el misterio se intensifica, porque los rumores y las especulaciones que giran en torno a esta situación son múltiples y variados. Debo ser sincera con ustedes, el mundo de la farándula es un ecosistema donde la verdad y la mentira, la realidad y la ficción, a veces se entrelazan de manera confusa. Debemos ser cautos, analizar la información y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Uno de los rumores más extendidos, y que más eco ha tenido, habla de un posible juego o una estrategia orquestada por Kerem y Hande en colaboración con sus respectivos equipos para mantener el interés de los medios y la prensa. Un juego de apariencias que buscaría mantenerlos en el candelero, en la mira del público para asegurar el éxito de Love is in the Air y, por supuesto, para beneficiar sus carreras profesionales. Durante el rodaje de la serie y especialmente durante el tiempo que estuvieron juntos como pareja, Hande y Kerem fueron noticia constante. Cada gesto, cada publicación en redes sociales, cada declaración en entrevistas, cada foto de paparazzi, todo era analizado al detalle. Sus fans con entusiasmo seguían cada movimiento, cada mirada, cada suspiro.
¿Y qué se decía? Se especulaba con que la relación, en parte, era una estrategia de marketing, una hábil jugada para mantener el interés en la serie, y sobre todo, en ellos mismos. Algunos rumores apuntaban a que la relación estaba siendo gestionada por sus agentes, buscando la máxima exposición mediática posible y, por ende, mayores contratos y beneficios para sus representados. Una estrategia que a veces puede rayar en la manipulación, en la falta de autenticidad. Es fundamental aclarar que hasta el momento estos son solo rumores, especulaciones, habladurías que circulan en el mundo del espectáculo. No existen pruebas concretas ni evidencia irrefutable que confirmen que esto fuera así. Pero en un ambiente tan competitivo como el de la televisión turca, donde la imagen pública es un activo fundamental, no es descabellado pensar en este tipo de estrategias en la construcción de una narrativa mediática que a veces se aleja de la realidad. Entonces, ¿dónde encaja Özge Özer en todo esto? ¿Por qué ella sería la persona que explota ante esta situación? Según los rumores, Özge podría haber sido testigo, o al menos haber tenido conocimiento, de algo que no le gustó, que le generó incomodidad, que le hizo cuestionar la autenticidad de la situación. Quizás de las maniobras de marketing, de las supuestas mentiras o de la forma en que se gestionaba la imagen de Hande y Kerem. Y en su explosión, estaría expresando su descontento con esta situación. Un descontento que podría estar motivado por la decepción, la frustración o incluso la indignación. Hay que tener en cuenta que Özge es una actriz con una reputación muy sólida. Una actriz que ha construido su carrera sobre la base del trabajo duro, el talento y la honestidad. Una persona que muy probablemente valora la autenticidad y la transparencia en la industria, y que se siente incómoda con las prácticas que considera deshonestas o manipuladoras. Si sintió que se estaba jugando con la imagen de las personas y con la percepción del público, si percibió una falta de respeto hacia la audiencia, es comprensible que su reacción no fuera precisamente de alegría. Es importante recordar que el mundo del espectáculo, a veces, puede ser un lugar despiadado, donde la competencia es feroz y las ambiciones son desmedidas. Donde la fama, el dinero y el poder pueden corromper, y donde la ética, la moral y la autenticidad pueden ser sacrificadas en el altar del éxito. Otra posible explicación para la supuesta explosión de Özge podría estar relacionada con la amistad y las relaciones personales dentro del mundo del espectáculo. Recordemos que aunque no hay información confirmada, Özge y Kerem se conocen, ya sea de eventos, amigos en común o por su trabajo en la industria. Tal vez Özge percibió una cierta falta de honestidad, un engaño o incluso una manipulación que involucraba a Kerem, y por eso reaccionó de forma negativa. Un sentimiento de decepción, de traición, que podría explicar su aparente explosión. Imaginemos por un momento que Özge consideraba a Kerem un amigo, o al menos, un colega a quien respetaba. Si descubrió que Kerem estaba involucrado en alguna estrategia que consideró deshonesta o manipuladora, es comprensible que su reacción fuera de sorpresa, de decepción, incluso de enojo. También es posible que la explosión de Özge no fuera tan dramática como sugiere el título. Tal vez se trata de una crítica velada, de un comentario sarcástico o incluso de una simple opinión personal, expresada en redes sociales. No debemos olvidar que los actores turcos, al igual que muchas otras celebridades alrededor del mundo, utilizan las redes sociales, especialmente Twitter, para expresar sus sentimientos, lanzar indirectas, comentar sobre temas relacionados con la industria o, simplemente para compartir sus pensamientos con sus seguidores. Podría ser que Özge, al ver las noticias, los rumores y las especulaciones sobre Hande y Kerem, simplemente haya expresado su opinión sobre la situación, su incomodidad ante ciertas prácticas o su desaprobación ante determinadas actitudes. Una opinión que, por alguna razón, se interpretó como una explosión, como un enfrentamiento directo, cuando en realidad podría tratarse de una simple crítica velada. Sin embargo, lo que sí parece claro, y lo que ha generado esta controversia, es que algo ocurrió, algo que generó una reacción por parte de Özge Özer. La frase "estás jugando a los tres monos" es bastante explícita. Sugiere que hay algo que no se está diciendo, algo que se está ocultando, algo que no se quiere revelar. Y ese misterio o esa incertidumbre es precisamente lo que alimenta la curiosidad y el interés del público, lo que hace que este tema sea tan jugoso y tan comentado. En este tipo de situaciones, es fundamental analizar la información con cautela, sin dejarnos llevar por el sensacionalismo. Es importante ser conscientes de que los medios de comunicación, a veces, pueden exagerar, dramatizar o incluso inventar historias para generar clics y visitas. Debemos ser